están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. Comenzamos a revisar lo más importante de esta jornada de martes. Comenzamos con titulares. Como exitosa calificó el presidente Gabriel Boric la participación de Chile en la cumbre de la CELAC Unión Europea que se realizó en Bruselas. Durante su intervención, el mandatario llamó al respeto irrestricto de los derechos humanos y emplazó a Nicaragua y Venezuela. Horas después se refirió al polémico reconocimiento a Baltasar Garzón, explicando que se lo otorgó por su labor contra la impunidad. Y comenzaron hoy los alegatos de apertura en el juicio oral contra Francisco Solar y Mónica Caballero, ambos acusados de colocar y detonar explosivos. Puntualmente se les imputa el envío de un artefacto al exministro Rodrigo Ginspeter y por las explosiones en la comisaría 54 de Huechuraba y en el edificio Tánica. En total, para los dos, la Fiscalía pide más de 170 años de cárcel. El abogado del alcalde Daniel Jadue aseguró en CNN Chile que el jefe comunal no será formalizado por el Ministerio Público y descartó que se esté preparando un proceso en su contra por cohecho. Paralelamente, el contralor Jorge Bermúdez confirmó la formulación de cargos contra el edil tras un sumario por el caso Farmacias Populares. Y en temas internacionales, crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte luego que un soldado norteamericano resultara detenido tras cruzar sin autorización la frontera desde Corea del Sur. El Comando de Naciones Unidas aseguró que se está trabajando con el ejército del país asiático con el fin de resolver este incidente. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. El abogado de Daniel Jadue descartó una formalización del jefe comunal por el delito de cohecho. Esto en medio de la investigación de la Fiscalía que busca esclarecer una supuesta donación solicitada por el alcalde a Best Quality, antigua proveedora de las farmacias populares, que se querelló por una millonaria deuda de los municipios. La nota es de Estefanía Bustamante. Las farmacias populares llegaron para quedarse. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, lideró la iniciativa. Y fue acá en la comuna de Recoleta donde partió esa iniciativa prometedora hace 7 años atrás, pero tras el auge también vino la caída, cuando el proveedor de las farmacias populares se querelló por una millonaria deuda que los municipios no pudieron pagar. La empresa Best Quality comenzó un litigio por el no pago de una deuda superior a los 1.000 millones de pesos. La va a terminar de definir la justicia porque tenemos que ver cuáles son las facturas reales. Daniel Jadue nos tiene acostumbrados a sus mentiras. La querella del entonces proveedor de las farmacias populares no ha hecho más que complicar su relación con el municipio de Recoleta, como una pionera en un sistema que quebró tras una millonaria deuda, de la que ahora se busca esclarecer una supuesta donación que habría sido pedida por el alcalde Daniel Jadue a la empresa Best Quality. No va a haber una formalización, ahora no hay una solicitud de formalización ingresada ni ninguna petición en ese sentido. Eso sin perjuicio de que cualquier persona que tenga una denuncia y que sea imputada en una causa puede eventualmente ser formalizado. En entrevista con CNN Chile, el abogado del jefe comunal descartó la información entregada por el diario La Tercera sobre una posible formalización del alcalde por el delito de cohecho. Se le atribuiría la presunta solicitud de coimas a la empresa que proveyó de insumos médicos a las farmacias. Hay una serie de evidencias, tanto fotográficas, georreferencias, declaraciones de testigos, de la entrega de estas especies, ¿cierto?, a favor de contratos en contra de mi representado. Estas serían las supuestas donaciones que hizo Best Quality en Recoleta y que forman parte de la investigación donde la Fiscalía deberá determinar si existe o no un delito. Se suma a la autodenuncia del vendedor César Ramírez y la declaración del chofer de dicha empresa. Yo trabajo para Best Quality, realizo funciones de chofer y acompañante de César Ramírez. En ese contexto yo participé en varias reuniones con el alcalde Jadue, entre 3 o 4 reuniones. Parte de su declaración en octubre de 2021 sostiene que él mismo trasladó los insumos médicos, mascarillas, guantes, bidones, con un particular destino, la sede del Partido Comunista en Recoleta. Y es en relación con una posible situación de un delito de cohecho. Y se trata de aquellos casos en que una persona, un empleado público particularmente, por eso es un delito especial, solicita o acepta un derecho o un beneficio económico
por la razón de su cargo. El abogado de Jadwe insiste en que la intención de Best Quality no es más que desacreditar al jefe comunal. También niegan tajantemente las reuniones entre los trabajadores y el alcalde para solicitar la bonificación. Lo único que tienen es que ellos supuestamente sacan una foto de estos productos, pero que puede ser una foto de cualquier parte. ¿Por qué efectivamente sacaste esta foto? Porque se la mandé al dueño de la empresa, para decirle, mira, aquí están los productos. Y cuando la fiscalía le pregunta, ¿dónde está esa conversación en WhatsApp con el dueño de la empresa? Se me perdió el celular. No sé lo que espera el señor Jadwe, que exista una cámara fotográfica o un video grabándolo, entregando estos dineros. Existen correos WhatsApp entre funcionarios de confianza de él. Existen reuniones de 1000 representados con el alcalde. Eso en la lista penal, porque la administrativa, la Contraloría, notificó a Daniel Jadwe sobre la formulación de cargos en su contra ante el sumario que detectó faltas a la probidad supuestamente cometidas por él como presidente de la Asociación de Farmacias Populares. La Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios de esa municipalidad, incluyendo al alcalde. Constata el hecho, determina que hay responsabilidad, pero el Consejo Municipal es el que tiene que ir ante el Tribunal Electoral Regional. Lo veo poco probable. El Partido Comunista en particular tiene una mayoría en ese consejo y, como te digo, es bastante difícil que aquello ocurra. No obstante, nosotros vamos a seguir recopilando todos los antecedentes. Entre los cargos estaría la celebración de convenios ilegales y problemas en la rendición del traspaso de recursos municipales a la Asociación de Farmacias. Si Jadwe no logra defenderse, la Contraloría propondrá las sanciones, pero una eventual destitución del cargo es decisión exclusiva del Consejo Municipal. Más de 1000 enmiendas al anteproyecto de nueva Constitución ingresaron los consejeros constitucionales. Reducir el número de los parlamentarios, agregar un nuevo capítulo de defensa nacional y consagrar la democracia paritaria son algunas de las propuestas de las 6 bancadas del Consejo. Alicia Contreras nos cuenta el debate que se generó en la sede del excongreso. Temprano se levantaron los consejeros republicanos para tomar desayuno con vecinos de Conchalí. Con pocas horas de sueño llegaron después de quedarse trabajando hasta la medianoche para ingresar enmiendas al anteproyecto de nueva Constitución. En total, fueron más de 1000 las propuestas escritas por las 6 bancadas del Consejo. Presentamos en torno a 400 indicaciones para mejorar el anteproyecto. Y hoy hemos venido a rendirle cuentas a nuestros empleadores, a rendirle cuenta al pueblo de Chile. Las más de 400 indicaciones presentadas por los republicanos incluyen, entre otras cosas, la disminución de los escaños en el Parlamento, robustecer la protección del que está por nacer y consagrar la supremacía constitucional por sobre los tratados internacionales. Cambios que fueron calificados como un retroceso por parte del oficialismo. Esto no implica dejar fuera de la discusión o imponerle los términos de la discusión a la izquierda, pero obviamente que hay temas en donde va a haber diferencias y esas diferencias va a haber que resolverlas en una dirección u otra. De las más de 1000 enmiendas ingresadas al anteproyecto, 4 fueron de consenso en la oposición, es decir, firmadas por consejeros de republicanos, la UDI, RN y Evópoli. Estas buscan asegurar el derecho a elegir el prestador y asegurador de salud, la propiedad de los fondos de pensiones, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la creación de un nuevo capítulo de defensa nacional. Las enmiendas que hemos visto como consensuadas por la bancada derecha son altamente preocupantes. A mi juicio, lo que está haciendo la derecha es intentar constitucionalizar su modelo de negocios, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la seguridad social. Jamás ha estado en nuestro ánimo constitucionalizar ningún tipo de industria ni instituciones vigentes, pero sí queremos defender claramente el derecho de los chilenos y chilenas a elegir un sistema de salud. Si bien los consejeros constitucionales aseguran que con estas propuestas se abre el diálogo y se ponen las cartas sobre la mesa, lo cierto es que, en las ideas de consenso, la oposición tiene ampliamente los votos para aprobarlas en el Pleno. Que tengamos los votos respecto a estas enmiendas no significa que quede cerrado el debate. Significa que mostramos cómo respecto a esos puntos en particular ya tenemos una forma de abordar una redacción concreta
pero obviamente abiertos a poder conversar con las distintas bancadas. El oficialismo, por su parte, optó por fortalecer los derechos de la mujer y consagrar una democracia paritaria. Asimismo, están por dejar al legislador la decisión respecto de las prestaciones sociales. La paridad, que es algo que hemos defendido con tanta fuerza, y yo creo que hoy en día le hace mucho sentido, no solamente a las mujeres, sino que a Chile en general. Sabemos que cuando las mujeres participan, eso le hace bien a Chile. Pensiones y salud es una línea roja, pero sí es importante que nosotros podamos decir que la discusión se pueda trasladar y permita también que los futuros gobiernos puedan establecer a través de las leyes. Yo creo que es importante dar cuenta de aquello. El 28 de julio, la Secretaría enviará los comparados de las propuestas de enmienda, proceso en el que será contrastado con el anteproyecto. A partir del 1 de agosto, cada una de las 4 comisiones comenzará el debate y votación de los artículos. Ahí se necesitarán 3/5 para ser aprobados. El presidente Gabriel Boric ya se encuentra en Ginebra para continuar con su gira por Europa. El mandatario realizó un balance positivo de su participación en la cumbre de CELAC Unión Europea. Y Boric nos va a contar detalles ya desde Suiza. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Junto a Claudio Ahumada los saludamos desde Ginebra, Suiza, donde el presidente de la República aterrizó durante horas de esta noche para continuar su gira europea que lo trae por el viejo continente hasta el próximo fin de semana. Un presidente, Gabriel Boric, que tuvo una jornada intensa en Bruselas, Bélgica, participando de la cumbre CELAC Unión Europea 2023. El día de hoy expuso ante el Pleno en un discurso que duró un poco más de 6 minutos y donde el presidente de la República, Gabriel Boric, enfocó buena parte de su discurso en la defensa a los derechos humanos, a los procesos democráticos, a lo que sucede en América Latina, criticando fuertemente lo que sucede en Nicaragua, lo que está sucediendo en Venezuela, pero a la vez también diciendo que la solución no son ni los bloqueos ni las sanciones impuestas por Estados Unidos a ambos países. Quiero que pasemos a revisar parte de la intervención del presidente de la República, Gabriel Boric, el día de hoy en la CELAC 2023. El respeto irrestricto a los derechos humanos como avance civilizatorio independiente del color del gobierno que esté en el poder. En ese sentido, me siento en el deber de decir de que no son tolerables, no debieran ser tolerables en América Latina ni en ninguna parte del mundo situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy día, o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones de venezolanos que lo vemos en nuestra patria, donde hemos acogido más de 1 millón de ellos. Ahí escuchábamos entonces las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, el tono también. No es primera vez que en estos encuentros multilaterales el presidente de la República critica las situaciones y las violaciones a los derechos humanos tanto en Nicaragua como en Venezuela, eso en nuestra región, pero a la vez también hizo un llamado al resto de los países por lo que está sucediendo en Ucrania. Y aquí un punto particular, especial también el día de hoy, porque se terminó firmando una declaración conjunta, y uno de estos puntos que salen de la CELAC Unión Europea 2023 que se realizó en Bélgica, en Bruselas específicamente, tiene que ver con lo que sucede en Ucrania. De hecho, el punto 15 de esta declaración que se firmó el día de hoy dice en una parte que se expresa la profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando inmenso sufrimiento humano y está exacerbando las fragilidades existentes en la economía global y también restringiendo el crecimiento, aumentando la inflación, interrumpiendo las cadenas de suministro y aumentando la energía y los alimentos y también la inseguridad. Eso en parte es lo que dice esta declaración, que costó llegar a un acuerdo y que no fue unánime porque Nicaragua y su representante, el canciller, no se hicieron parte de esta declaración. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric el día de hoy en el plenario de la CELAC Unión Europea en Bruselas en relación a lo que está sucediendo en Ucrania y de la manera que él dice que hay que respetar los derechos humanos, y eso incluye, por supuesto, respetar el derecho internacional. Yo creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día
porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional. Luego de eso, el presidente Gabriel Boric tuvo tiempo para conversar con los medios, lo hizo en el Átomo, en Bruselas, una estructura gigantesca que llama muchísimo la atención, donde hay restaurantes, un sector muy turístico. Fue ese lugar al aire libre que eligió el presidente de la República para hacer su balance de lo que fue su participación en Bélgica, en la Unión Europea CELAC 2023, diciendo que fue muy exitosa la participación en esta tercera cumbre, una que no se realizaba desde el año 2015 y que en esta versión tuvo a cerca de 60 jefes de Estado, jefes de gobierno y representantes, algunos cancilleres de los distintos países. Por ejemplo, en Latinoamérica no asistió ni Dina Boluarte, presidenta de Perú, ni tampoco el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sostuvo el presidente de la República que el país salía fortalecido en la estrategia de seguir atrayendo inversiones, que es uno de los puntos clave, uno de los ejes centrales que lo tiene acá en Europa. Recordemos que él también, parte de su comitiva son las líderes, mujeres de los gremios empresariales, de las pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Dónde está el principal enfoque de nuestro país durante esta gira? En las energías limpias que puedan combatir la emergencia climática. Además, el presidente de la República sostuvo múltiples reuniones bilaterales, quedaron muchísimas afuera. De hecho, nos contaban que cerca de una veintena de países habían solicitado reuniones bilaterales con Chile y se le dio preferencia finalmente al tiempo que iba a estar el presidente en Bélgica, en Bruselas, pero también a quienes no había tenido la posibilidad el presidente de conversar durante este más de año y medio de mandato que lleva de nuestro país. El análisis, el balance, lo realizó el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, pasada las 7 de la tarde en Bruselas. Hay mucho interés por parte de los países europeos y mucho reconocimiento por parte de los países europeos respecto a la solidez de nuestro país, a la fortaleza de sus instituciones, a una buena evaluación también de la política macroeconómica que hemos seguido como gobierno, y por lo tanto me voy muy contento respecto de la opinión de Chile en el extranjero y de las oportunidades que se abren para inversionistas extranjeros en nuestro país, siempre con altos estándares y cumpliendo las leyes de nuestra patria. Europa está interesada no solamente en invertir para sacar materias primas, sino para crear cadenas de valor y realizar transferencia tecnológica, darle valor agregado a los productos que podemos producir en Chile. Y eso va muy en línea con la estrategia de desarrollo que hemos definido también como gobierno. Ahí está entonces este balance positivo que realizan las autoridades nacionales. ¿Qué viene ya entonces para este día? Dos reuniones muy importantes va a tener el presidente acá en Ginebra. Es un paso corto por esta ciudad para tener reuniones puntuales. Una de ellas tiene que ver con energías limpias, renovables, con ciencia, con tecnología, pero las otras tienen que ver específicamente con el director general de la Organización Mundial de la Salud y también con la directora de la Organización Mundial del Comercio. Esto da cuenta del peso de las reuniones y de las reuniones bilaterales que está sosteniendo el presidente Gabriel Boric y parte de su comitiva. Va a ser, yo les digo, un paso express por Suiza. Nosotros llegamos en horas de la noche hasta esta ciudad, pasadas las 22 horas hora local, y mañana el presidente se va a Francia, a París, y lo hará en tren. Irá el presidente en tren, entonces cruzará Suiza hasta París. Lo hará de esa forma el presidente. Cerca de las 5 de la tarde debería estar llegando a la estación de trenes en París para continuar su gira, que en Francia va a tener reuniones bilaterales importantísimas. La más llamativa, por supuesto, la que va a tener con el presidente de ese país, Emmanuel Macron. Nosotros vamos a volar a París y vamos a estar esperando al presidente para poder llevarles todos los detalles de la participación del presidente, de lo que fueron sus reuniones en Suiza, pero también la cargada agenda que va a tener hasta el día sábado en la tarde en la ciudad de París, en Francia. Seguimos atentos entonces a esta noticiosa gira del presidente en Europa. Y volvemos a temas nacionales, porque el fiscal nacional Ángel Valencia no descartó que los ministros Carlos Montes y Giorgio Jackson sean citados a declarar en el contexto del llamado caso Convenios. El jefe de la cartera de Desarrollo Social aseguró ya estar colaborando con la justicia. El informe es de Belén Saldías.
No hay semana que no surjan nuevos antecedentes y aristas sobre el denominado caso Convenios, y esta no fue la excepción. Y es que fueron las palabras del fiscal nacional Ángel Valencia en Radio Universo las que llamaron la atención al ser consultado por la posibilidad de que la Fiscalía pueda citar a declarar a los ministros Carlos Montes y Giorgio Jackson. Esta fue su respuesta. Es posible que ellos tengan que declarar y en su momento se terminará la calidad. Hoy día de momento no advierto ni he tomado conocimiento que permita de algún fiscal que haya manifestado que tiene un rol que permita atribuirle algún tipo de participación. Yo sobre eso no quisiera especular. Si bien Valencia no está a la cabeza de las investigaciones sobre este caso, que se extienden por 9 regiones, sí está al tanto de cómo se está procediendo al respecto. Incluso durante los últimos días sostuvo una reunión con los fiscales que lideran las indagaciones. Se revisaron detalles de la causa y se aunaron criterios. El persecutor agregó que irán tras todos los responsables que surjan en el camino, caiga quien caiga. Siempre es esperable que los ministros de Estado vayan voluntariamente a agregar para entregar todo y cada uno de los antecedentes. Y aquí claramente, lo que nosotros pedimos es que hemos presentado querellas criminales y vamos a perseguir la responsabilidad hasta las últimas consecuencias. Esa es una decisión que tienen que tomar cada uno de ellos. Lo concreto es que la medida que tome el fiscal nacional o la fiscalía en términos de la investigación es acertada, porque aquí en nuestro país nadie está por sobre la ley. Fue solo horas más tarde de las declaraciones de Valencia y desde la región de Los Ríos que el titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, respondió. Fue tajante y apuntó a que tanto él como el ministro Montes han colaborado en todas las instancias de la investigación. Nosotros estamos en la misma línea en todos los ministerios, que se esclarezca toda la verdad, que todas las sanciones lleguen a las personas que han sido responsables. Y por cierto, hoy día, tal como lo declaraba el fiscal Ángel Valencia, no hay ningún antecedente que nos vincule a nosotros como ministros, pero si es que en algún momento tenemos que entregar más información, lo vamos a hacer sin titubear absolutamente en ningún momento. Y ambos secretarios de Estado también recibieron el respaldo del gobierno en voz de uno de sus pares, el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien sostuvo que esto solo forma parte del trabajo investigativo que debe realizar el Ministerio Público en todos los casos. A mí me parece que lo que ha dicho el fiscal nacional es propio de las actividades investigativas que están llevando a cabo, pero en relación a la entrega de los antecedentes, el Ejecutivo, a través del ministro Montes y el ministro Jackson, han estado entregando la información voluntariamente. Algunos parlamentarios apuntaron a que es necesario que cada institución, y en especial la Fiscalía, haga su trabajo, sobre todo en casos tan graves como este, donde se investiga una veintena de fundaciones y contratos por montos que ascienden a 14.000 millones de pesos. Creo que la esencia aquí es que la justicia funcione, y creo que la Fiscalía hace bien no descartando sin ninguna hipótesis y comprometiéndose que va a llegar hasta el final en estas investigaciones para decretar las sanciones adecuadas. Creo yo que tanto los ministros involucrados directamente en su relación institucional con las fundaciones deberían juntar los antecedentes, hacer sus propias investigaciones y ponerla a disposición del fiscal. De otra manera, el fiscal tendrá que hacer su pega y nadie está por sobre la ley. Siempre tenemos que estar dispuestos a apoyar la acción de la justicia, y más aún cuando hay casos de corrupción, que si los antecedentes que ha entregado el ministro Montes no son suficientes, por supuesto que él o el ministro Jackson pueden colaborar con la justicia. Una larga investigación que aún está en desarrollo y donde se deberá determinar a los responsables y también si existieron delitos y en qué magnitud. Por ahora se apunta a los cargos de negociación incompatible, malversación de fondos fiscales y tráfico de influencias. Este martes comenzaron los alegatos de apertura del nuevo juicio oral por el caso Bomba. El Ministerio Público pidió más de 160 años para Francisco Solar y Mónica Caballero, imputados en la causa y acusados de enviar e instalar 4 artefactos explosivos entre 2019 y 2020. Vamos a ver los detalles de la audiencia en el informe de Valentina Nieto. Y ahí se produce la detonación. Pensamos que había sido un accidente, pero un compañero vino a ver y nos indicó que claro que había sido una bomba. No fueron ni 1 ni 2, sino 4 los artefactos explosivos que en 2019 y 2020 remecieron al país. El denominado caso Bombas sumaba un nuevo capítulo y eran Francisco Solar y Mónica Caballero los sospechosos, quienes reaparecieron este martes en el inicio del juicio oral en su contra. Procedieron de esta manera, según cada caso,
a la fabricación, el transporte, la colocación, el envío, la activación y la detonación de diversos artefactos explosivos, dando cuenta de su intención de atacar lo que denominan clase adinerada. Y es que entre los destinatarios de esas bombas estaba nada más y nada menos que el exministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, quien en julio de 2019 recibió una encomienda en las oficinas de Quiñenco, en la comuna de Las Condes. Lo que sí, aparentemente, por el trabajo que están realizando, están llevándose un paquete que parece reunir las características que habría tenido el que explotó la comisaría de Huechuraba, y eso los ha hecho tomar las medidas de precaución necesarias para retirar el paquete del edificio. Se encontraron 105 gramos de dinamita, suficiente para matar a mi representado, a las personas que se encontraran en un radio circundante, lesionar gravemente y causar estragos en la propiedad privada y pública. Bomba enviada al exministro que logró ser desactivada por el golpe y no detonó, como sí lo hizo un segundo artefacto explosivo que ese mismo día llegó también desde Correos de Chile a la 54 Comisaría de Carabineros de Huechuraba. La forma y circunstancias de cómo se preparó y efectuó el hecho, se desprende claramente que esta preparación y ejecución se realiza con un dolo directo de matar, un dolo homicida. Hechos en los que dicen desde el Ministerio Público Francisco Solar sería el responsable. Un año después habría sido él y Mónica Caballero los que instalaron 2 artefactos explosivos en las afueras del edificio Tánica en Vitacura, una olla a presión y un extintor. Las penas que se están solicitando son altas en atención al número de delitos por los cuales se le está acusando. En el caso de Francisco Solar, la pena está sobre los 100 años en relación a la totalidad de los delitos por los cuales ha sido acusado, y en relación a Mónica Caballero, que participa solamente en un hecho, la pena está cercana a los 30 años de privación de libertad. Más de 160 años para quienes en 2012 fueron absueltos del primer caso Bombas, en el que se instalaron varios artefactos explosivos entre 2006 y 2009, hechos que en 2011 Francisco Solar señaló a CNN Chile no cometió. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la colocación de los artefactos explosivos que se me imputan, ni con ningún otro. Misma postura que Solar tuvo también en 2013, cuando esta vez en España fue condenado junto a Caballero por la explosión de una bomba al interior de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Cumplieron un año de condena en Europa y en 2017 fueron expulsados a Chile. Pasaron solo unos años para que sus nombres se volviesen a mencionarse. En 2021, Francisco Solar accedió a prestar declaración y, a diferencia de lo que fue en ocasiones anteriores, esta vez se reconoció cada uno de los hechos que se le imputaban, muy distinta a la postura de la otra imputada en el caso, a quien también se le sumó una causa de microtráfico. Ella no participó ni en la colocación, ni en la activación, ni en la detonación de artefacto explosivo alguno. Es más, hay prueba que vamos a presentar durante el juicio oral que da cuenta incluso que mi representada ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos al momento en que esos artefactos fueron colocados, activados y detonados. Segundo capítulo del caso Bombas, en el que el Ministerio Público busca no repetir los mismos pasos que en el primer proceso, en un juicio oral que ya se adelanta podría durar más de un mes, mientras que este miércoles, en tanto, Francisco Solar renunciará nuevamente a su derecho a guardar silencio. Personal de la Sexta Comisaría de Recoleta logró detener a un hombre buscado por 2 robos de vehículos ocurridos este martes. El presunto autor, junto a otras 2 personas, habrían robado un furgón luego de intimidar con un arma a su conductor. Con este mismo vehículo luego amenazarían a un repartidor de la empresa Chile Express, quitándole toda la carga que llevaba en su interior. Carabineros pudo interceptar a los sujetos luego de la denuncia de ambos afectados, logrando recuperar el vehículo con 58 encomiendas y una pistola de fogueo en su interior. Los otros 2 participantes por ahora continúan prófugos. Una víctima acudió a la Sexta Comisaría de Recoleta a denunciar que 3 hombres lo habían intimidado sustrayéndole su automóvil, un vehículo Renault color blanco. Otra víctima que estaba denunciando que un móvil de marca Renault color blanco lo había interceptado dentro de la ruta de su trabajo, ya que este es un repartidor de Chile Express.
quienes sustrajeron toda la carga, se logró la interceptación y la detención de este vehículo, logrando la detención de un hombre adulto chileno, la recuperación de toda la carga del vehículo de Chile Express, que correspondían a 58 encomiendas, más la recuperación de un arma de fogueo tipo pistola. Este martes se concretó la primera reunión de la mesa de expertos que convocó el gobierno para avanzar en la reforma previsional. Una reunión que tenía un solo tema sobre la mesa, la reorganización de la industria, donde hubo sorpresas y aún no hay acuerdo. Orlando Silva explica qué propuso el gobierno y cuáles son las aprehensiones. Alta concurrencia en el Ministerio del Trabajo para la primera reunión de la nueva mesa técnica de pensiones convocada por el gobierno. Cada bancada con un representante político y un asesor experto con el objetivo de destrabar el primero de los nudos de la reforma que impulse el Ejecutivo. Se presentaron los contenidos de lo que se denomina la reorganización industrial y que tiene como objetivo que las comisiones del sistema de pensiones bajen en beneficio de los afiliados. Reorganización que básicamente significa que se separe la inversión de los ahorros previsionales de la administración de las cuentas. La primera quedaría abierta para entes públicos y privados, por lo que contempla la participación de las AFP, así como de nuevas entidades que quieran participar. Y en la segunda se contempla únicamente una entidad, el Administrador Previsional Autónomo o APA, que se encargará, entre otras cosas, de pagar mensualmente las pensiones a cada afiliado. ¿Quién será este APA? Se resolverá cada cierto periodo de tiempo a través de una licitación. En un principio, la reforma decía que el APA iba a ser un ente estatal. Y hoy día se abre la oportunidad o a la forma de que sea licitado por distintos agentes. Lo que sigue siendo un problema. ¿Por qué? Porque sigue siendo un monopolio, aunque sea privado, aunque sea estatal, pero sigue siendo un ente único y no tiene la libertad de los afiliados de poder elegir quién le administra sus fondos. Todavía tenemos harto tela por cortar y tomar acuerdos que hoy día se ve bastante dividida por algunas aprensiones que tienen que ver con la libertad de elección y de un nuevo ente que no conocemos cómo funciona, entonces no podemos desaparecer un sistema si no sabemos cómo va a funcionar el otro. Aunque la mayoría de estas aprensiones vienen de la oposición, también hubo algunas desde el oficialismo. Al menos desde el Frente Amplio queremos observarlas con cautela, de hecho en concreto lo que se hablaba recién respecto de la licitación, porque lo que busca es efectivamente traspasar beneficios de estas economías de escala directamente a los afiliados y afiliadas, pero entendiendo que entrarían a jugar actores privados con fines de lucro. Bueno, eso efectivamente se puede ver mermado y nos preocupa. Creo que siempre es complejo y muy delicado observarlo desde la perspectiva de los negocios. Entonces, queremos mirarlo, el gobierno se comprometió a mostrarnos varios números en relación a aquello, bueno, a todos los participantes en la reunión del viernes. Nosotros hemos visto que el gobierno tiene una disposición al diálogo y hoy día cambia también su propuesta de administrador del soporte y que éste se licite. Nosotros valoramos eso que plantea el gobierno y por el lado de la derecha solo hemos visto en Renovación Nacional una propuesta y apertura concreta. En los demás partidos no la hemos visto hasta ahora. Propuestas que deberían llegar este viernes cuando se continúe la discusión sobre la reorganización de la industria de las pensiones, donde sí hubo coincidencias en prácticamente todos los sectores, es que no debiera haber dos discusiones paralelas, una en esta mesa técnica y otra en el Congreso. Por eso hubo un llamado común a que la ministra retire la urgencia que el gobierno le puso a esta discusión. Vamos a continuar con esta discusión el próximo viernes, esperando que los partidos políticos también puedan traer sus propuestas. Y si bien estas discusiones tanto técnicas como políticamente no son fáciles, lo cierto es que queda demostrado que con un buen diálogo no son imposibles de abordar. Discusión que continuará este viernes, lo que desde ya modifica y extiende el cronograma original de 4 reuniones que había planificado el gobierno, ya que ese día correspondía discutir el tema más álgido de la reforma, el destino del 6% adicional, por lo que probablemente esta discusión nuevamente se aplazará. Malas noticias podrían venir en el sector inmobiliario en los próximos meses. La baja en los permisos de edificación podría generar un alza en los precios de las viviendas. Eso sí, lo bueno es que al menos las tasas de los créditos podrían ir bajando. Todos estos factores los analiza María Luisa Carrión en su informe.
Totalmente a largo plazo, porque en estos momentos, por lo menos yo no tengo la capacidad de pago para poder, en este caso, endeudarme. Porque las tasas están altas y porque hay un tema monetario, una restricción presupuestaria que también es importante. O sea, el costo de la vida en Chile es alto. Yo creo que el precio final, la tasa y también el nivel para los créditos hipotecarios, los criterios que hay que cumplir. Todas razones que llevan a una persona para no poder concretar la compra de una vivienda o que ese anhelo se torne muy difícil. No han sido tiempos fáciles ni para los miembros del sector inmobiliario ni para quienes han tenido que postergar su adquisición. Y la verdad es que el panorama tiene de dulce y agraz en el futuro. Hoy día tenemos el indicador más bajo de ingreso de proyectos en los últimos 30 años. Partamos por las malas noticias. Los permisos de edificación a mayo de este año anotaron una caída si se compara con 2022 de un 50% en la región metropolitana y de un 34% a nivel nacional. Por lo tanto, eso va a generar un vacío de oferta en 24 o 12 meses más. Depende mucho cuánto se vaya vaciando este stock que tenemos hoy día en construcción o en entrega inmediata. Por lo tanto, creemos que va a haber una presión al alza de las viviendas. Es decir, los precios deberían subir sí o sí, y así también lo confirman las inmobiliarias. Escenario distinto al actual, porque en el trimestre móvil abril-junio el valor de los bienes raíces disminuyó más de un 2%. El desafío del sector es revertir la menor oferta que se observará en el futuro. Absolutamente. Esto tiene mucho sentido en términos de que hoy día el stock es interesante para poder hacer esfuerzo sobre el precio y sobre formas de pago. En el tiempo, obviamente, este stock se va a ir agotando y eso busca un mayor precio. Los precios de la vivienda siempre van al alza. Esta es una excelente oportunidad porque todas las inmobiliarias, muchas de las inmobiliarias nos estamos sumando con buenas condiciones, con el máximo descuento posible, así que yo creo que es una buena instancia. Instancia para comprar, porque este martes se anunció que la próxima semana, entre el 24 y el 26 de julio, se realizará la primera versión del Black Inmobiliario. El Black Inmobiliario es cuando, al fin, por fin, el sueño de la casa propia se hace realidad. Evento online que promete una variada gama de ofertas, ya sea en el precio final de la vivienda, en el pie, en los seguros o en los dividendos. Una oferta en que tanto las inmobiliarias como los bancos van a hacer un esfuerzo importante para disponibilizar para las personas oportunidades que no habíamos visto en el pasado reciente. En el sitio, en la parte donde están las inmobiliarias, vamos a poder ver los proyectos según la zona, si es zona norte, zona sur, zona centro o región metropolitana. Por blackinmobiliario.cl. Ese es el sitio donde puede encontrar a todos los participantes de esta primera versión, que busca también reactivar a un sector que se ha visto golpeado en el último tiempo, pero que algo ha repuntado. Las ventas, al comparar el primer semestre de 2022 y 2023, subieron un 26%, y si se compara con el trimestre anterior, aumentaron un 33%. El talón de Aquiles siguen siendo las tasas de interés, que no ceden como quisieran los consumidores. En mayo bajaron a un 4,23%, igualando al número alcanzado en agosto del año pasado. Yo creo que aquí, respecto a la proyección de la tasa, hay dos elementos que son importantes a mencionar. Lo primero es, estamos hoy día en un ciclo de política monetaria donde las tasas son relativamente altas a lo que estábamos acostumbrados como país. Se espera que haya un relajamiento monetario de esas tasas, y eso obviamente en la medida que sean rebajas significativas y con un carácter de permanente, porque hay que recordar que estos son financiamientos a largo plazo, son a 20 años, entonces más allá de un mes en particular lo que importa son proyecciones de largo plazo. Si sean eso, debería haber una tendencia a la baja la tasa. De hecho, en lo que va de junio, la tasa de interés de los créditos hipotecarios, según el Banco Central, promedia un 4,20%, y esa sería la buena noticia que equipara en algo al escenario que podría venir en el futuro. La inflación también algo ha cedido, dando un respiro a la UEF, pero ¿qué pasará los próximos meses? ¿Habrá un duro efecto rebote producto de la baja en el stock? Todas preguntas aún sin respuestas concretas. Seguimos avanzando en los temas. Alejandro Villa fue designado por el gobierno para cumplir con el inédito rol de delegado presidencial especial para Concón Quintero Puchuncaví, una zona afectada hace décadas por la contaminación generada por la industria del sector. Cristian Soto nos cuenta más. Es el panorama y el aire que respiran los habitantes del Parque Industrial Quintero Puchuncaví, una llamada zona de sacrificio. Era
un gran elemento contaminante dentro de nuestra comuna. Se va a dar un gran golpe noticioso que se está cerrando acá, pero acá hay 7 u 8 empresas que están contaminando directamente a Quintero. El reciente cierre de la Fundición Ventanas evidenció la latencia del problema. Es por esto que el gobierno hizo un anuncio inédito. Es el nombramiento de Alejandro Villa como delegado presidencial para la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví. Uno de los temas centrales tiene que ver con la fiscalización y particularmente con los procesos y los tiempos de fiscalización, que estos sean, digamos, lo más corto posible. Y en segundo lugar, es algo que vamos a poner mucho énfasis en el trabajo de este sistema de fiscalización, que es entregar el mensaje, los resultados de la fiscalización a la ciudadanía. Geógrafo, magíster en medio ambiente y militante de Convergencia Social, será encargado de liderar y coordinar el aumento de fiscalización a las industrias presentes en estas comunas, respondiendo directamente al presidente de la República. El propósito que tengo como mandato presidencial es que aquella fuente o aquella empresa que está en incumplimiento de las normativas vigentes va a ser sancionada, sin duda. Que pueda focalizar su atención respecto del despliegue en materia de fiscalización, no solamente en la coordinación de los organismos públicos, sino que también en el levantamiento de las problemáticas, su jerarquización, sistematizarlas y plantear un plan de trabajo que genere certeza a la ciudadanía. Él trabajó en la conformación de los programas de recuperación ambiental y social con Quintero Puchuncaví, también a través de la CONAMA y la CRM Medio Ambiente trabajó en el PPDA con Quintero Puchuncaví. Desde los municipios esperan que esta designación signifique una mejora de la calidad de vida de los habitantes de las comunas. La fiscalización es parte de lo que tenemos que hacer todos los días y intensificarlo claramente es lo mejor que podemos hacer y obviamente es un desafío más de poder fiscalizar y acrecentar estas fiscalizaciones. Los tiempos de inversión en la comuna, tanto público y esto para la empresa en forma privada, la empresa también tiene que ser responsable con el territorio y necesitamos que esas inversiones no lleguen en 10 años, sino a corto plazo, porque la comuna ha sido afectada con el tiempo y este giro de timón nos va a permitir, esperanzados, en avanzar de una forma distinta. La respuesta desde organizaciones ambientales también es positiva y tiene la expectativa de que a partir de este nombramiento existan resultados concretos para Concón, Quintero y Puchuncaví. Es potencialmente una buena noticia siempre y cuando esto esté asociado a la restitución del Estado de Derecho en esta zona. Es decir, en términos prácticos, que se apliquen las normativas legales que hoy día obligan al Estado a cerrar algunas de las operaciones industriales que están operando en la zona, a revisar realmente el cumplimiento del plan de descontaminación, que a la fecha no se ha cumplido, que justamente sigue siendo materia de debate por parte de tribunales y de la Corte Suprema, y muy especialmente de restitución de derechos, tanto para la naturaleza como para las personas que viven en uno de los lugares más contaminados de América Latina. Como esto requiere un gran esfuerzo, sabemos que hoy día y que haya un delegado especial es un paso importante para avanzar en la coordinación pública, es un paso importante para fortalecer el diálogo. 3 comunas que llevan décadas siendo afectadas por la contaminación producida en una llamada zona de sacrificio y que espera de una vez por todas una solución definitiva. La SOFOFA, en otro ámbito, se sumó a las críticas de la CPC a la ley que amplía la responsabilidad penal para los delitos de cuello y corbata. El Tribunal Constitucional tomó el antecedente ingresado por el gremio como parte de su expediente, pero sigue con el análisis tradicional que requieren este tipo de medidas. El ministro de Justicia, en tanto, respondió nuevamente a las inquietudes. Los detalles en el informe de Macarena Román. Al téngase presente de la Confederación de la Producción y del Comercio, que acudió al Tribunal Constitucional, ahora se sumó una declaración pública de la SOFOFA. Ambos gremios empresariales piden corregir aspectos de la ley que amplía la responsabilidad penal para delitos económicos y contra el medio ambiente, que fue despachada por el Congreso a mediados de mayo. Nosotros estamos en contra de todo tipo de delitos económicos. Pero sin embargo queremos que la ley sea una buena ley que proteja claramente a quienes son víctimas de los delitos, pero también que sea clara en el sentido de tipificar todos los tipos de delitos que están contenidos en esta ley.
A juicio de la CPC y la SOFOFA, la tipificación de los delitos quedó ambigua, sin posibilidad de acceder a beneficios y con aplicación de medidas cautelares supuestamente injustificadas, lo que según los dirigentes empresariales provocaría desigualdad ante la ley. Es un proyecto que tiene sólida conformación técnica desde el punto de vista penal. Existen desafíos de implementación, no cabe ninguna duda, pero la afirmación sobre las cuales descansa la presentación tanto de la CPC como de la SOFOFA, el Ejecutivo considera que están construidos sobre argumentos frágiles. Pero para los expertos, si bien es un proyecto que moderniza la prevención de delitos multimillonarios, también habría dejado puntos muy generalizados. Lo que puede ser complejo es que la forma en la cual se ha hecho esto implica un aumento excesivo de la discrecionalidad, o sea, la posibilidad que tenga el juez de determinar en un caso en particular qué es delito y qué no lo es, por el uso de conceptos que son muy amplios. Y además de todo eso, la posibilidad que tiene el tribunal de incluso condenar a la empresa a una supervisión por años que determine cómo se va a comportar en el mercado. En el Congreso, en tanto, hay apoyo transversal a la ley que estuvo en tramitación por 4 años. Después de haber pasado todas las instancias legislativas, después de haber escuchado a todos los especialistas, después de haber escuchado a la Comisión de Mercado Financiero, a la Fiscalía Nacional Económica, se presente un mal escrito de última hora. No puede ser posible que lo que no se logra desde el punto de vista democrático en el Parlamento se intente en el Tribunal Constitucional revertirlo. No me cabe duda que va a ser rechazado y vamos a tener, sí, afirme una legislación que permita sancionar este tipo de delito. Estamos convencidos de que hay aspectos que han causado problemas al proyecto en lo referente a la proporcionalidad de las sanciones, la aplicación de medidas cautelares innecesarias en determinados casos y la determinación de penas cuya interpretación puede llegar a ser poco razonable. Una ley que busca endurecer las penas para quienes cometen delitos de cuello y corbata. Solo por dar un ejemplo, le contaremos qué hubiera pasado en la colusión que se dio con el papel higiénico. En 2015 se destapó la colusión de empresas vinculadas al papel higiénico. Entonces la legislación no consideraba cárcel para este tipo de casos. En 2016 se hizo un cambio que establecía una pena desde los 3 años de cárcel. Y ahora, con las nuevas agravantes que establece la ley, delitos como este habrían comenzado con una sanción directamente en 10 años. Va a producir el efecto de ciertas conductas que no estaban sancionadas como delito, a que ahora lo son. O conductas que antes eran delito, con penas más bajas y que podían tener algún tipo de beneficio para no cumplir la pena en la cárcel, ahora deben cumplir los responsables la pena en la cárcel. Parámetros de una ley que, según expertos, no cambiará en el Tribunal Constitucional. El organismo tomó razón del documento ingresado por la CPC, pero continúa con su control de constitucionalidad tradicional en este tipo de leyes. La decisión podría llegar durante los próximos días. Cambiamos de tema. Parlamentarios de diversas bancadas ingresaron un proyecto que busca prohibir el uso de celulares en las salas de clases de párvulo y también de educación básica. Un debate que se abre cuando Chile lidera el tiempo de exposición a pantallas en menores de edad. Más detalles nos cuenta en el siguiente informe. Que los chicos chiquititos vayan con celular al colegio, no, es peligroso además. Son muy chicos para tener celulares dentro de la sala, pierden clase, no hacen sus tareas. Pero mala concentración, que yo creo que eso es lo que funcionaría para que se puedan concentrar y puedan estudiar mejor. Muchos padres no lo quieren en las aulas de clases. Según ellos, distraen y no permiten que los niños y niñas presten atención. Hablamos de los celulares y dispositivos móviles que cada vez se utilizan a más temprana edad y causan preocupación por su mal uso. Es por esto que parlamentarios de distintas bancadas ingresaron un proyecto que busca prohibir el uso de celulares en las salas de clases de educación parvularia y básica. Este proyecto de ley viene a mejorar la salud mental de nuestros niños, como así también tratar de bajar los índices de violencia
violencia a la cual tienen acceso a través de las redes sociales nuestros menores de edad. Y en tercer lugar, es una competencia desleal para los profesores. ¿Cómo atraes la atención de tus niños? Los celulares constituyen un factor distractor que produce efectos negativos en los estudiantes, no solo debido a la adicción y dependencia que pueden generar en los alumnos, sino que también en la generación de trastornos del sueño, déficit de atención, retrasos cognitivos y problemas de aprendizaje en general. El proyecto prohíbe el uso de teléfonos celulares en las salas de clases, recreos y actividades extraprogramáticas en los establecimientos de educación parvularia y básica. Esta medida ya se aplica en Italia y Francia. Canadá, Noruega y Australia avanzan hacia lo mismo. Indica que el uso de teléfonos móviles presenta riesgos para los resultados de aprendizaje, por lo que los recursos digitales distraerían tanto a docentes como a estudiantes. Una visión no del todo compartida por el gobierno. Yo tengo bastante apertura. Yo creo más bien que uno no debe luchar contra la tecnología, sino más bien tiene que incorporarla. Nosotros mismos hemos presentado una guía, ¿no es cierto?, para el uso, ¿no es cierto?, del ChatGPT, que entendemos con el que no hay que más bien pelearse, sino más bien hay que incorporarlo en el proceso educativo. Con un promedio de 7 horas y media de exposición a pantallas, de las cuales solo 16 minutos son utilizados para trabajo escolar o académico, Chile lidera el ranking de la OCDE en que niños, niñas y adolescentes utilizan los dispositivos móviles. Prohibir o no divide a los apoderados. Que distrae mucho a los niños. Los niños tienen muy bajo aprendizaje con el celular, con la tecnología dentro del aula. Nacieron con la tecnología y les sirve para estudiar, ajeno que ellos en las casas lo ocupen para jugar. Yo no estoy de acuerdo con celular en el colegio. Por eso yo a mi hijo le quito que traiga el teléfono al colegio. Porque si le dan un trabajo de tecnología, que lo hagan en la casa. En 2019 el Congreso discutió un proyecto de ley que buscaba prohibir el ingreso y uso de dispositivos móviles en los establecimientos de educación parvularia, básica y media. Sin embargo, la iniciativa no tuvo avance. La evidencia nos indica que no hay nativos digitales, que lo que realmente hay es una introducción de los padres de la tecnología en edades tempranas, cosa que no es recomendable básicamente a partir de los 2 años. Más que eliminarla sería regularla. El punto está en el uso en que se le está dando. Este proyecto de ley no aborda el problema de fondo. La evidencia indica que el uso excesivo de celulares puede ser nocivo para los aprendizajes. Nosotros hemos visto como fundación en el terreno que los celulares pueden ser una gran herramienta para fomentar habilidades de indagación, de trabajo colaborativo y de pensamiento crítico. La tecnología ya ha irrumpido nuestras vidas y el uso de inteligencia artificial como ChatGPT será cada vez más habitual. Prohibir o adaptarse será materia de discusión en primer trámite constitucional en la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Seguimos avanzando, nos vamos a revisar parte también de los temas de la gira del presidente Gabriel Boric por Europa, quien hoy descartó que busque instalar una versión oficial al invitar a los partidos políticos a firmar una declaración conjunta por los 50 años del golpe de Estado. El mandatario respondió a las críticas de la oposición y defendió el reconocimiento entregado al ex juez Baltasar Garzón. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. La propuesta que el presidente Gabriel Boric informó que se haría a los partidos políticos por los 50 años del golpe de Estado no ha tenido una buena acogida en la oposición. No solo molestó que se hiciera durante la gira por Europa, en la derecha también consideran que no se aborda el contexto previo al 11 de septiembre del 73. Mucha gente de derecha que es negacionista y que no quiere reconocer la violación de los derechos humanos, eso está mal. Pero la gente de izquierda tampoco quiere reconocer lo que hicieron. Y si tú hablas cualquier cosa del presidente Allende, eres un tal por cual y eres negacionista. No, pues el presidente Boric tiene que entender que es presidente de todos los chilenos. Hasta ahora lo que se ha planteado es una postura que no llama a la unidad y creemos que mientras eso no ocurra es difícil que el presidente logre una convocatoria más amplia. Convocatoria que dicen desde La Moneda tiene 2 objetivos: condena total a las violaciones de los derechos humanos y que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, sin interpretaciones históricas. Yo me pregunto cuál sería la verdad oficial que la oposición cree que como gobierno queremos imponer. Acá hay hechos que son claros y conocidos por todos. En Chile, el 11 de septiembre de 1973, se realizó un golpe de Estado que terminó con la democracia y dio paso a una dictadura brutal,
asesina de 17 años. Es un consenso mínimo al cual espero podamos llegar sin hacer interpretaciones históricas. Si acá a mí no me interesa imponer una versión oficial. Consenso que se ve cada vez más lejano. En la derecha no hay disposición para firmar una carta por los 50 años del golpe, actitud cuestionada desde el oficialismo. La historia fue escrita por la izquierda, con la mano izquierda. En eso nos han ganado. Pero la historia tiene dos caras. ¿Cómo yo voy a justificar el golpe de Estado y después decir no avalo las violaciones de los derechos humanos? O sea, yo avalo que salgan los militares a las calles, que cierren el Parlamento, que tengan a las personas, que prohíban los partidos políticos, que prohíban los sindicatos. Una definición que parece compleja, ya que incluso en el oficialismo hay quienes están dispuestos a revisar el contexto del golpe de Estado. Un ejemplo de esta postura es el senador socialista Juan Luis Castro. Si el propósito sigue siendo condenar la ruptura de la democracia, el uso de la fuerza, el fin para Chile del nunca más para violar los derechos humanos, ¿qué problema va a haber en explicar el contexto del golpe de Estado? Bueno, yo insisto en que cuando alguien quiere justificar un golpe de Estado, coloca en peligro la democracia, ya que significa que estaría dispuesto a volver a hacerlo. Al golpe de Estado se asocia el nombre de Augusto Pinochet, que encabezó la dictadura por 17 años y que en 1998 fue apresado en Londres por una orden dictada por el ex juez Baltasar Garzón, quien recibió un reconocimiento del presidente Boric. El reconocimiento al juez Baltasar Garzón es producto del trabajo que él ha hecho en contra de la impunidad, el caso que todos conocemos del juicio a Pinochet, y no por otras gestiones que ahora ya ha realizado como jurista. Un gesto que parte de la oposición cuestionó duramente al presidente Boric y del cual aún rondan ciertas interrogantes, como si el canciller Alberto Van Claveren sabía o no de la entrega de la medalla y en qué momento se decidió hacer esta. No pueden decir que no, hay entretención para todos los gustos en el cine. Y con estas invitaciones llegamos al final de CNN Prime. Gracias por acompañarnos. Recuerden que ya llega CNN Tiempo y luego Futuro 360. Martes 18 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buenas noches.